Buenas tardes a todos. Nelson, una pregunta, ¿a qué hora prefiere comenzar? Yo creo que podemos esperar unos 5 minutos y empezamos. Perfecto, listo. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Juan Camilo Mendoza, estudiante de octavo semestre de la Universidad Nacional de Colombia y actual coordinador del Grupo de Interés en Pediatría de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a escuchar pues, a nuestro líder de investigación, que es Nelson David González, también estudiante de la Nacional, a hablar sobre el abordaje de la desnutrición aguda. Este proyecto se hizo a la par con el grupo de interés en pediatría de la FUCS y pues la verdad nos gusta mucho como ver cómo diferentes grupos de interés en pediatría crecer y pues que estemos haciendo como tal esta actividad conjunta, pues es muy chévere. Entonces, espero que sea de su completo gusto, de aprendizaje, pues yo sé que estamos en viernes, pero pues estamos en la tarde, aprovechemos este tiempito y pues con toda Nelson. Bueno, entonces, buenas tardes. Como ya les dijo Juan Camilo, la charla de hoy es sobre abordaje de la desnutrición. Y como les comento, esta charla se hace en el contexto de un ciclo interinstitucional con la FUCS, eh, con el tema de urgencias pediátricas. Entonces, va a ser como enfocada hacia la desnutrición en general una parte y la parte como el tratamiento de la evaluación la vamos a hacer como enfocada hacia qué se debe hacer en una emergencia. Entonces, un poco enfocada como hacia la desnutrición aguda grave. ¿Listo? Entonces, así fue como decidí organizar esta presentación para ustedes el día de hoy en cuatro partes. La primera, generalidades, en donde vamos a hablar un poco sobre las definiciones de lo que es la desnutrición, conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder entender todo lo que vamos a hablar por estos más o menos 45 minutos. También acerca un poco de la epidemiología y de los factores de riesgo. Luego vamos a tocar pues el tema de la clasificación y de la evaluación, de cómo medimos esta desnutrición y cómo la vamos a ver clínicamente. Luego vamos a ver cómo es el tratamiento. Una vez que ya hemos podido identificarla clínicamente, qué vamos a hacer con esta condición. Y finalmente vamos a como cerrar todo con unas conclusiones y con conceptos que sí o sí debemos llevarnos para la casa. Entonces, vamos a comenzar por el comienzo. Generalidades, definiciones, epidemiología y factores de riesgo. Entonces, antes de hablar de desnutrición, tenemos que hablar de malnutrición, que es un estado resultante de una dieta desequilibrada, ya sea por exceso o por defecto de nutrientes. Entonces, este concepto comprende lo que es la desnutrición y la obesidad, es decir, es de un espectro muy amplio. Ya entrando más en detalle, dentro de la malnutrición tenemos la desnutrición, que consiste en un desbalance entre el consumo y el requerimiento de nutrientes que resulta en un déficit acumulado de energía, proteínas o micronutrientes que puede afectar negativamente al niño, ya sea en su desarrollo, en su crecimiento o que incluso puede llevarlo tristemente a la muerte. Pues para efectos prácticos de esta presentación voy a referirme como niño a los pacientes pediátricos menores de 5 años, entre 0 y 5 años, y madre va a ser como referencia a madre, padre y al cuidador o al acudiente del niño. ¿Listo? La desnutrición tradicionalmente se ha dividido como en tres grandes grupos. Entonces tenemos el marasmo, el kwashiorkor y la desnutrición mixta. El marasmo corresponde a una deficiencia calórica. Un paciente que tiene una dieta hipocalórica, entonces va a presentar signos de emaciación. ¿Qué es emaciación? Eh, es cuando el niño se ve muy, muy, muy flaco. O sea, es tan flaco que algunos textos incluso lo describen como un esqueleto cubierto de piel. Se puede ver muy definidamente los huesos porque el niño no tiene ni músculo ni grasa subcutánea. El kwashiorkor corresponde a una desnutrición hipoproteica. Aquí lo que vamos a ver es un niño edematoso que va a tener, que aunque pues está desnutrido, va a tener como eh, la cara muy redondita, muy llena, los pies inflamados, las extremidades inferiores y superiores también inflamadas. Incluso hay quienes dicen que se ven como, entre comillas, barrigones, pero es porque presentan pues una ascitis secundaria a este edema. Y finalmente tenemos la desnutrición mixta, que también llaman kwashiorkor marasmático, que es como una conjunción de ambas desnutriciones. Es un niño que tiene un déficit tanto proteico como calórico. Y pues se va a encontrar edema y emaciación juntos en el mismo paciente. Pues más adelante vamos a tocar un poco más a fondo el tema de los indicadores, pero se los quiero explicar aquí
para poderles, pues para poder hablar un poco mejor de la epidemiología más adelante. Entonces tenemos como tres indicadores que van a ser los más importantes para definir esta desnutrición. Entonces tenemos el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. El peso para la edad es, pues, como su nombre lo dice, realmente es bastante intuitivo. El peso que debería tener un niño según su edad. Y cuando este peso está disminuido, podemos hablar de desnutrición global, desnutrición general. Eh, en la talla para la edad, de igual manera, es cuánto debería medir un niño según la edad que tiene. Y cuando esta talla está disminuida, lo que nos indica es que probablemente estamos frente a un caso de desnutrición crónica. Y cuando tenemos un peso disminuido, o sea, un peso bajo para la talla, lo que nos está hablando es de una desnutrición general, una desnutrición global, o más específicamente de una desnutrición aguda, que generalmente se constituye en una desnutrición aguda grave. ¿Cómo es la epidemiología de esta condición? Entonces, la prevalencia se divide según el peso para la edad, PPE, la talla para la edad, la TPE, y el peso para la talla, PPT. Entonces, el peso para la edad tiene una prevalencia del 16% en niños menores de 5 años. Es decir, que alrededor del mundo hay aproximadamente 101 millones de niños menores de 5 años con esta condición. La talla para la edad pues constituye el 26% de todos los niños menores de 5 años. Si ustedes se ponen a pensar, eso es un montón. Prácticamente 1 de cada 4 niños presenta esta talla baja para la edad, lo que, pues, si recuerdan, como les dije hace unos segundos, constituye una desnutrición crónica. 1 de cada 4 niños en el mundo tiene desnutrición crónica. Y finalmente, el 8% de los niños menores de 5 años tiene un peso bajo para la talla, lo que significa que en el mundo hay 52 millones de niños aproximadamente que tienen una desnutrición aguda. Continuando con la mortalidad, tenemos que el 45% de todas las muertes en niños menores de 5 años pueden ser atribuidas a la desnutrición. Es decir, que no necesariamente mueren por desnutrición, sino que la desnutrición funciona como una palanca para que esos niños puedan desarrollar otras condiciones que los lleven a la muerte. Esto constituye 3.1 millones de muertes al año, lo que también es mucha gente. Es como decir la población de Panamá al año muerta. O sea, es mucho, es como para que puedan dimensionar lo grave que es esto. Aquí al lado derecho tengo una tabla que dice más o menos cuántas muertes atribuibles, bueno, cuántas muertes pueden ser atribuidas a ciertos tipos de desnutrición. Entonces, como pueden ver, en los efectos conjuntos de los 6 factores que se presentan en esa tabla, tenemos aproximadamente 3.1 millones. Ahora, eso que les conté fue en el mundo. Vamos a hablar un poco de cómo es la situación en Colombia. En Colombia tenemos una prevalencia del 0,3% en población general. Eso fue para el 2020. Sin embargo, se ha visto que a lo que llevamos de 2021, la tendencia va hacia el alta. Es decir, que probablemente este año tengamos un rebote de los casos de desnutrición en Colombia. La mortalidad también es muy alta, 4,6 fallecimientos por cada 100.000 menores de 5 años, lo cual también es bastante. Entonces aquí les traigo estos datos de estos dos departamentos. La Guajira es el departamento que más casos brutos aporta a la mortalidad en desnutrición en Colombia, significando aproximadamente el 40% de todas las muertes por desnutrición, lo cual si se ponen a pensar es un montón. Y eso nos señala que en Colombia estamos frente a una situación de desigualdad muy importante. Y finalmente, en Bichada, tenemos que es el departamento que tiene la mayor tasa de mortalidad. Ya dijimos que a nivel de Colombia es más o menos 4.6 por cada 100.000. En Bichada está aproximadamente en más de 130 por cada 100.000. Es decir, una tasa de mortalidad muy alta. Y una vez más se encuentra un departamento que pues, ha sido históricamente abandonado por el Estado. ¿Cuáles son esas variables de interés dentro de esta epidemiología en la desnutrición? Se presenta ligeramente más en niños que en niñas, como pueden ver acá, más en niños que en niñas. Más o menos 1 de cada 4 casos se presenta en un cuadro severo y los otros 3 de una presentación moderada o leve. Como pueden ver también, casi el 20% de los casos se presentan en población indígena, lo cual es muy alto teniendo en cuenta que el 20% de la población de Colombia no es población indígena.
Entonces, una vez más, vemos que esto tiene un importante factor de desigualdad social. También vemos que tiene un importante porcentaje de casos en el área rural y que 1 de cada 3 casos de desnutrición en Colombia se dan en el régimen subsidiado. Una vez más, vemos que hay unas fuertes condiciones socioeconómicas como factores de riesgo. Y finalmente tenemos que aproximadamente el 72% de estos casos afectan severamente el crecimiento y el desarrollo de los niños en Colombia. Ahora, puntualmente, ¿cuáles son esos factores de riesgo para desarrollar la desnutrición? Primero tenemos factores socioeconómicos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que estos niños tienen padres que tienen bajos sueldos, que tienen también baja escolaridad y que en general tienen una poca disponibilidad para conseguir alimentos de manera sencilla. Tenemos factores de riesgo ambientales, entonces los niños que viven en lugares donde no hay agua potable, donde no tienen un correcto manejo de residuos y de basuras, van a estar en un mayor riesgo de presentar esta desnutrición. También hay ciertos factores biológicos, como lo pueden ser la prematuridad, defectos congénitos o infecciones a las que se puede haber expuesto el niño. Tenemos en cuarto lugar factores de riesgo nutricionales. Niños que no han recibido lactancia materna o que la reciben no por el tiempo que debería ser, y los hábitos de vida que también manejan tanto como el niño como su familia. Tenemos también factores de riesgo psicosociales, como lo pueden ser trastornos psiquiátricos y adicciones, que estos pues van más como dirigidos hacia la familia, y si afectan a la familia, pues van a afectar directamente la salud del niño. Y finalmente podemos tener medicamentos que pueden funcionar como factores de riesgo también para la desnutrición. Pues una vez ya que tenemos como esos conceptos claros, espero que estén claros, vamos a abordar cómo son esas mediciones de la desnutrición. Entonces, cuáles son los patrones de crecimiento, cómo lo medimos, cómo lo evaluamos y cómo lo vemos en la clínica. Entonces, primero quería hablar de los patrones de crecimiento. Antes del 2006, como que había mucha disparidad en lo que se consideraba desnutrición, en cómo se podía evaluar. Entonces, precisamente en el año 2006, la OMS publica una guía de patrones de crecimiento infantil que responde esta pregunta: ¿cómo deben crecer los niños cuando se siguen condiciones para un óptimo crecimiento? ¿Cuáles son esas condiciones? Una alimentación ideal. Esa alimentación ideal se constituye en que los niños tengan una lactancia exclusiva por los primeros 6 meses de vida y que durante, al menos hasta que cumpla 2 años, va a tener la lactancia materna como alimentación complementaria a su alimentación normal. Un medio ambiente ideal, como les decía ahorita, que pues tenga una vivienda adecuada, limpia, que tenga agua potable, que tenga un correcto manejo de residuos y que, por ejemplo, sus padres no sean fumadores cerca de ellos. Y un cuidado de la salud ideal, que es que los niños tengan sus esquemas de vacunación completos, que vayan a sus citas de seguimiento de pediatría y que hayan tenido controles prenatales. Entonces, todo esto se hizo como en un estudio multicéntrico, multifactorial en todo el mundo y arrojó como unas curvas que se consideran normales. ¿Cómo debería crecer un niño bajo estas condiciones ideales? Entonces se dice que el crecimiento de los niños entre 0 y 5 años está dado totalmente por su alimentación, no por su genética. Entonces, gracias a esta publicación de estos patrones, obtenemos estas tablas que tienen acá a su izquierda, que pues se evalúan en estos indicadores que tenemos a la derecha. Entonces, en pacientes menores de 2 años, perdón, se tienen 5 indicadores: el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, que ya hemos hablado, el índice de masa corporal, que va un poco más enfocado hacia la medición de la obesidad, y el perímetro cefálico. Y en pacientes mayores de 2 años y menores de 5, se van a tener en cuenta los mismos indicadores, a excepción del peso para la edad. Entonces, ¿cómo se interpretan estas tablas? Tenemos aquí en el eje vertical el peso, en el eje horizontal la longitud en centímetros del niño, es decir, la talla. Y pues como en un plano cartesiano, ubicamos uno, ubicamos el otro y pues casi que triangulamos ese punto. Si ese punto se ubica entre las líneas que vemos como 1, 0 y -1, quiere decir que el niño está normal. Si está por encima de 1, el niño está a riesgo de tener obesidad. Si está por encima de 2, el niño tiene obesidad. Si está por debajo de -1, entre -1 y -2, el niño está en riesgo de tener desnutrición. Si está entre -2 y -3, el niño tiene desnutrición. Y si está en menos de -3,
el niño tiene una desnutrición muy severa. Entonces acá tenemos esta tablita que nos indica precisamente lo que ya les comenté. Entonces tenemos que según entre -1 y +1 vamos a tener una clasificación normal, debajo de -1 pero encima de -2 el niño va a estar en riesgo, entre -2 y -3 va a estar en desnutrición y por debajo de -3 va a tener una desnutrición severa, que es la que nos interesa en este contexto de emergencia pediátrica. Entonces, ¿cómo evaluamos y cómo lo medimos? Entonces, lo primero que se debe hacer es observar y palpar al niño. Entonces, ¿qué podemos observar en la emaciación o también conocida como marasmo? Pues vamos a ver, como en este niño de acá, atrofia muscular, va a poder ser muy identificable el contorno de las costillas. Vamos a ver que eh, el tejido cutáneo en la parte glútea se va a ver como, ¿cómo les digo? Como saber como muy ancho. Entonces, en los libros de semiología lo definen como pantalones anchos. Entonces, hagan de cuenta que la piel de la zona glútea se ve como cuando una persona se pone un pantalón que le queda muy grande. La piel como que se ve colgada. Eso es muy común de ver en la emaciación. Mientras que en el edema, pues lo que vamos a ver es un niño que tiene pues la cara un poco redonda, que llaman semiológicamente cara de luna, y vamos a ver que los niños tienen edema en los miembros inferiores, en los miembros superiores, vamos a ver que tienen también como una inflamación a nivel abdominal, que pues es la citis, vamos a ver también unas lesiones en la piel, que corresponden a unas lesiones pelagroides, y en el pelo vamos a ver algo que denominan el signo de la bandera o signo de bandera. Este es un signo que se distingue cuando el cabello tiene como cambios en la coloración según su crecimiento. Es decir, digamos, en la punta se ve, por ejemplo, negro, en la mitad se ve un color como cobrizo amarillo y otra vez se ve negro. Eso quiere decir que en ese momento, en ese punto en el que el pelo se ve como color cobrizo, el niño tuvo algún déficit nutricional. Eso es lo que se considera como signo de la bandera. Entonces, bueno, ya que hicimos como la inspección del niño, vamos a determinar el peso. Entonces es importante que este peso se determine con exactitud. Entonces se recomienda hacer dos mediciones. Si las mediciones son muy diferentes, se hace una tercera medición y se toman en cuenta las dos mediciones más cercanas. En los pacientes menores de 2 años, el peso va a ser medido acostado o sentado, así como está este niño acostadito, así se debe pesar. Si el niño es mayor de 2 años, la idea es hacer, pues, pesarlo de pie, así como está acá. Es importante que después de pesar al niño, cuando lo quitemos de la báscula, de la balanza, que marque el cero, porque si no marca el cero, quiere decir que no está bien calibrada y que la medición puede estar alterada. Eh, el niño se debe pesar sin pesos adicionales, entonces sin los zapatos, sin relojitos, sin gorritas, lo que sea. Y el niño debe estar quieto y no debe estar apoyado en ninguna superficie ni sostenido por la madre, por ejemplo. Luego vamos a determinar la talla. Entonces, hay dos maneras de determinar la talla según la edad del niño. Si el niño es menor de 2 años, se mide con un instrumento que se denomina infantómetro, que es este que ven acá. Entonces, es como una superficie horizontal, se pone al niño en decúbito supino. Ay, Dios mío, es música del chavo, no sé por qué está sonando eso, perdón. Eh, Se pone al niño en decúbito supino, la madre debe sostener la cabeza del niño mirando hacia arriba y el médico, el doctor, con la mano dominante va a sostener la parte móvil del infantómetro y con la mano no dominante va a sostener las piernas para que queden en un ángulo de 90 grados con esta parte para hacer la medición lo más correcta que se pueda. Y en niños mayores de 2 años se mide con lo que se denomina tallímetro, que es como este metro que casi todos conocemos. Entonces se pide al niño que se ponga bien derecho, con la mirada hacia el frente, y se toma su talla. En general, se dice que la talla en los niños de pie con el tallímetro es aproximadamente 0,7 centímetros menor que en el infantómetro. Entonces, si llega un niño que está como en esa edad, entre un poquito menos o un poquito más de los 2 años, se puede medir con cualquiera de los dos instrumentos, pero teniendo en cuenta
esta diferencia entre esos dos instrumentos. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Este es un niño con marasmo. ¿Qué es el marasmo? Ya les había comentado que es como una deficiencia de calorías, pero pues etimológicamente marasmo quiere decir consumirse, es decir, este niño se está consumiendo a sí mismo. Generalmente se presenta mucho más grave en pacientes lactantes. Entonces se les encuentra con emaciación. Yo les había dicho que era la emaciación, que es como eh, como una flaqueza extrema, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí fisiopatológicamente? Como el niño no está teniendo un aporte de calorías correcto, empieza como a usar eh, el almacenamiento que tiene como en caso de emergencia, por así decirlo. Entonces, primero va a usar como el glucógeno que tiene a nivel muscular y a nivel hepático. Cuando se acaba ese glucógeno, pues va a empezar la gluconeogénesis. Entonces empieza como un proceso de lipólisis, se empieza a gastar esta grasa, entonces la grasa, el tejido adiposo visceral y la grasa celular subcutánea. Entonces en ese momento la piel empieza como a enflaquecer. Cuando ya se ha gastado todas las reservas de lípidos, empieza como a haber una proteólisis, es decir, se empiezan a gastar las proteínas de los músculos. Y es por eso que se ve como está, que no se ven los músculos. Entonces, el paciente como no tiene lípidos y tampoco tiene músculos, lo que vamos a ver son los puros huesos cubiertos con piel, como lo mencionan algunos libros de texto. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a encontrar? Puede ser anorexia en los casos más graves o mucha hambre en los casos no tan severos. De igual manera vamos a tener estreñimiento en los casos que son muy severos o diarrea en los casos más leves. También podemos encontrar cambios en el cabello como el signo de la bandera y alteraciones del estado mental, sin embargo no son tan comunes como en el kwashiorkor. Y ahora hablar un poco sobre el kwashiorkor. Etimológicamente viene de un dialecto ga de la costa de Ghana, que significa o quiere decir la enfermedad de los niños destetados cuando nace el siguiente bebé. Eso nos dice mucho acerca de la enfermedad. Esto lo encontramos más que todo en niños que son destetados a muy corta edad. Y se da principalmente por un déficit proteico. Estos niños, como ya les había comentado, se van a encontrar muy edematosos. Entonces, si ven acá, las piernas se ven supremamente hinchadas, se ve como brillantes, tienen la cara luna. Probablemente aquí debajo de esa ropa vamos a encontrar que tenga ascitis. ¿Por qué se da esto? Fisiopatológicamente hablando, la razón más aceptada y de alguna u otra forma más sencilla de entender es que hay una hipoalbuminemia y una hipoproteinemia. Entonces, como no tenemos esas proteínas a nivel sanguíneo, lo que va a pasar es que va a haber una disminución de la presión oncótica y todos los líquidos, es decir, el agua de la sangre se va a extravasar y se va a quedar en el espacio intersticial. Eso es lo que vamos a ver reflejado como edema. ¿Por qué tenemos esos cambios en la piel? Lesiones pelagroides, hiperpigmentación, hiperkeratosis, piel eritematosa y los daños en el cabello, el signo de la bandera. Eso va a ser porque cuando hay esta salida de extracelular, esta salida, perdón, extravascular de agua, también eso va a implicar como una retención de sodio en el espacio extracelular. Y la célula va a perder su masa, va a perder sus electrolitos, se va a volver menos funcional y todas estas lesiones que podemos ver en la piel son signos del daño celular. A nivel gastrointestinal, también vamos a encontrar diarrea precisamente porque hay un daño en las células del sistema gastrointestinal. En general, el kwashiorkor va a presentar complicaciones mucho más graves que el marasmo. Y finalmente tenemos esta condición que se llama desnutrición grave mixta o kwashiorkor marasmático, que es básicamente la combinación del marasmo y el kwashiorkor, en el que el niño no solamente tiene un déficit de energía, sino también un déficit de proteínas. Entonces vamos a encontrar niños como este, que a pesar de que sus miembros inferiores y superiores están muy emaciados, se ven muy delgados, el niño está muy flaco, se va a encontrar hinchado porque pues tiene la citis y tiene la edema. Además de eso tampoco va a tener grasa subcutánea, entonces va a ser como una combinación muy terrible de lo peor de ambas cosas. Entonces, ¿cuáles son esos signos clínicos que vamos a encontrar en las tres condiciones? Entonces, aquí tenemos en el marasmo, están ordenados del más común al menos común, y el kwashiorkor del más común al menos común, o sea, están como invertidos. Entonces, vamos a encontrar que en el marasmo, una de las cosas más importantes es que va a haber una importante pérdida de peso. Y eso puede ser a expensas del
la pérdida de lípidos y de la atrofia muscular, que también va a ser muy común. Los síntomas gastrointestinales, en general en las tres condiciones, van a ser como muy similares y se va a dar precisamente por lo que les había comentado de como el daño celular de las células. Además de eso, pues si no tenemos energía, pues no tenemos ATP, y si no tenemos ATP, pues no va a haber un recambio celular, no va a haber función de todas las bombas ATPasas, no va a haber función de ciertas enzimas, entonces eso también va a contribuir en este daño gastrointestinal. Los cambios psíquicos son mucho más comunes en el kwashiorkor, y es porque va a haber algo así como un edema a nivel cerebral. Las neuronas tampoco van a funcionar bien, no vamos a tener ATP para que las neuronas, entre comillas, piensen. Los cambios en el cabello que ya les había comentado se pueden ver en las tres condiciones, pero son mucho más comunes en el kwashiorkor. La hipoproteinemia también puede ser común en las tres condiciones, pero es bastante más importante en el kwashiorkor, por eso en esa condición hay más edema. Y el edema que en general en el marasmo no es muy común de encontrar. Realmente cuando se encuentra edema en el marasmo ya no es marasmo, sino kwashiorkor marasmático. Pero sí es muy común en el kwashiorkor, lo mismo con las lesiones pelagroides y con la esteatosis hepática. Entonces, ya que entendemos todo esto, ahora debemos saber qué hacemos cuando nos llega un paciente que tiene esta condición. ¿Cómo vamos a tratar esta desnutrición aguda grave? Entonces, en principio se debe tener en cuenta la fisiopatología de esta condición para así poder atacar o pues corregir estas alteraciones puntuales. Entonces, lo dividí como en cuatro fases que realmente son como bien distintas, por así decirlo. Entonces tenemos primero un tratamiento de urgencia. ¿Qué hacer cuando llega el niño en la mala a urgencias? Se está muriendo, ¿qué vamos a hacer? Luego tenemos la fase de estabilización y rehabilitación, que son tal vez cuando el niño no está tan mal, que puede esperar un momento, no se va a morir en este momento. Y finalmente está la fase del tratamiento comunitario, que no es a nivel hospitalario, sino es más bien como una búsqueda activa de casos en las comunidades. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento de emergencia? Lo primero es asegurarnos de que el paciente no tenga shock. Si está en shock, pues si tiene como está hipotenso, si no se le siente el pulso o se siente muy rápido y débil, si el paciente está con una saturación muy baja, pues o si está muy frío y letárgico, tenemos que pensar en shock. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente tiene shock? Lo primero que vamos a hacer es pues, asegurar la oxigenación. Lo vamos a conectar a una cánula de oxígeno. Vamos a administrar glucosa, que no puse en grandes cantidades y ya a continuación les vamos a explicar por qué. Los líquidos que de igual manera se tienen que administrar de una manera muy cuidadosa y es importante y vital mantenerlo monitorizado. Después de que hemos manejado el shock o si el paciente no tiene shock, tenemos que concentrarnos en manejar la hipoglicemia. Digamos que el abordaje de esta hipoglicemia es distinta si el paciente está consciente o si el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente, pues se le da como una solución oral de glucosa, que no puede ser tampoco mucho, o si está inconsciente, pues se hace como también una dilución de glucosa y se inyecta vía intravenosa. Lo tercero a tratar es la deshidratación. Entonces aquí importante es que si vemos a un niño deshidratado en el que estamos pensando que tenga desnutrición, no podemos ponernos a administrarle líquidos a la loca porque ese niño se nos va a morir. ¿Esto por qué sucede? Porque como ya les había comentado, la mayoría de los niños tienen este edema, este aumento de los líquidos intravascular y extracelular. Entonces, si le inyectamos más líquidos, lo que vamos a producir es que el niño entre en una falla cardíaca congestiva. Además de que el corazón también está como en una disminución de su función, porque pues, como tampoco tenemos ATP, tiene como una disminución en su capacidad funcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a administrar una sustancia que se denomina Resomal, que es una solución de rehidratación oral para desnutrición. Entonces es como un sobrecito que viene para diluir en 2 litros de agua, eso se prepara y se le administra al niño. Eso está pensado específicamente para la deshidratación en desnutrición. En cuarto lugar, ¿qué vamos a tratar? La anemia. Entonces tenemos que administrarle sangre o hematíes concentrados en caso de que el niño tenga un alto riesgo de presentar una falla cardíaca congestiva que lo pueda llevar a la muerte. Y en ambos casos lo recomendable es administrar furosemida precisamente también por este peligro de presentar la falla cardíaca.
Y finalmente, si se hace en el examen físico y se encuentra que el niño tiene una posible úlcera corneal, lo que se tiene que hacer es administrar inmediatamente vitamina A y una gota de atropina en el ojo afectado. Entonces, en caso de que el paciente tal vez no está como en esa urgencia vital, pues podemos usar este esquema de estabilización y rehabilitación del paciente. Entonces, esto lo que en general busca es primero evitar que se desarrollen las complicaciones y si esas complicaciones se desarrollan, pues tratarlas lo mejor posible. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar o, en su defecto, tratar la hipoglucemia, como ya les venía comentando ahorita. En segundo lugar, lo que hay que hacer es evitar o tratar la hipotermia. Pues si dejamos que el paciente entre en hipotermia, pues más fácilmente va a morir. Y eso es lo que no queremos precisamente que suceda. En tercer lugar, tenemos que evitar o tratar la deshidratación con el mismo, lo que les dije, el resomal. En cuarto lugar, tenemos que corregir el desequilibrio electrolítico. Y como ven, esto no se hace solamente en el primero o segundo día, sino que se lleva hasta la semana 6, porque si se hace una inyección de líquidos muy rápido, una corrección de electrolitos, entre comillas, realmente va a ser más deleterio al paciente que dejarlo tal como está. En quinto lugar, tenemos que tratar las infecciones. Es muy probable que el niño con desnutrición, cuando llega a consultar, consulte por infección y no por la desnutrición. Porque, pues, no sé, los padres consideran que es más importante eso que la propia desnutrición. Entonces, lo que se debe hacer es, pues, también estabilizar al paciente y ese es un tratamiento antibiótico, probablemente dure entre 1 y 7 días. Luego tenemos que empezar a corregir los déficits de micronutrientes. Entonces, en la primera semana se va a administrar pues, las vitaminas y minerales que el niño probablemente tenga el déficit. Entonces, vitamina A, vitamina B, tiamina, vitamina K, cobre, zinc. Y a partir de la segunda semana ya se puede empezar con la administración del hierro. El séptimo punto es iniciar la alimentación, pero esta alimentación tiene que ser con precaución. Ya en un momentico les explico por qué tiene que ser con precaución. En octavo lugar, pues tenemos que empezar ya con un crecimiento de recuperación en el que ya juega un papel importante la medicina física y la rehabilitación. Los 9, que porque esté de 9 no quiere decir que sea menos importante, es que tenemos que proporcionar atención cariñosa y juego. No podemos olvidar de que a pesar de que sean pacientes y toda la cosa, pues no dejan de ser niños. Y pues los niños quieren que los quieran, los niños quieren jugar, entonces tenemos que querer a los niños. Y pues finalmente preparar un plan de seguimiento para pues evaluar cómo se desarrolla la salida de esta condición, cuál es el pronóstico para el paciente y evitar que vuelva a hacer una recaída. Entonces, cuando les digo que no se pueden administrar los líquidos de manera abrupta, la glucosa de manera abrupta y la realimentación de una manera abrupta, es porque existe un grande riesgo de desarrollar algo que se denomina síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Como les había comentado, esto es como un poco de la fisiopatología de la condición. Hay daño celular, tenemos una hipoproteinemia que hace que el agua salga del vaso, se quede en el intersticio, y esa agua en el intersticio va a hacer que los electrolitos de la célula, el fosfato, el potasio, el magnesio, salgan de la célula y se queden concentrados en el espacio intravascular. Entonces, si llega un paciente en desnutrición aguda grave y le medimos los electrolitos en suero, probablemente estén normales. Eso no quiere decir que estén normales en todo el cuerpo, sino que están concentrados en el suero, en la sangre, en el espacio intravascular. Entonces, cuando pues administramos mucha glucosa, pues, o una dieta hipercalórica, lo que va a hacer es que se va a producir un pico de insulina que va a hacer que esta glucosa entre a las células y con ella arrastre todos los electrolitos que están en el suero. Entonces, como todos los electrolitos que estaban en el suero ya no van a estar en el suero, van a estar todos dentro de las células, vamos a presentar todos estos síntomas. Por la hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, deficiencia de vitaminas, la retención de sodio causada directamente por la insulina y la hiperglucemia. Y pues va a tener muchas manifestaciones, pero lo que más nos preocupa es que esto puede llevar a la muerte incluso más rápido que la propia desnutrición. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta condición.
Y finalmente se habla de un tratamiento comunitario. ¿Qué es el tratamiento comunitario? Yo diría tal vez que no es un tratamiento, sino más como una intervención comunitaria. Entonces lo que se hace es llevar al personal de salud a las comunidades a hacer una búsqueda activa y pues para identificar los casos de desnutrición antes de que presenten complicaciones. Entonces se divide en 4 pasos. Lo primero es la movilización y sensibilización, es decir, llevar personal de salud a las comunidades y pues hacer como charlas, hablarles sobre lo que puede ser la desnutrición, cómo la pueden identificar en sus hijos y qué es lo que tienen que hacer si encuentran que hay desnutrición. En segundo lugar, tienen que hacer una detección activa, es decir, el personal de salud en las comunidades buscar de manera activa cuáles son esos niños que probablemente estén en un estado de desnutrición. En tercer lugar, pues la atención terapéutica. Si identificamos niños que tengan desnutrición, pues hay que atenderlos. ¿Cómo se atiende? Puede ser un tratamiento ambulatorio o pues un tratamiento hospitalario. ¿Y cómo yo puedo llegar a definir eso? Eh, pues, es hospitalario si el paciente tiene complicaciones y si no tiene complicaciones, se hace un tratamiento ambulatorio. Entonces, miremos aquí la gráfica que está a la derecha. Entonces, con complicaciones, ¿cómo es el paciente con complicaciones? Que tiene un edema muy grave, que tiene un perímetro braquial menor a 11.5 centímetros y cualquiera de estas 3 condiciones, anorexia, o sea, no tiene hambre, mal estado general o un bajo nivel de alerta o paciente inconsciente. El perímetro braquial es como una medida que se utiliza en escenarios de emergencia humanitaria, como puede ser acá en un trabajo de campo, en el que se mide pues, como lo dice, el perímetro del brazo, y si es menor a esta medida, se considera que el paciente está en una desnutrición. Entonces, si cumple con todas estas condiciones, el tratamiento se hace hospitalario. Si no las cumple, si tal vez no tiene edema o el edema es menos grave, y si tiene un perímetro braquial mayor a 11.5 milímetros y que además tiene buen apetito, tiene buen estado general y el paciente se encuentra totalmente alerta, pues se puede iniciar un tratamiento ambulatorio. Y finalmente, se debe hacer un seguimiento, pues para evitar que precisamente haya nuevos casos o que los casos antiguos entren en una condición de recaída. Entonces, ya para finalizar, ¿cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué es eso que siempre debemos tener en cuenta y que debemos llevarnos para nuestras casas, que no se nos puede olvidar nunca? Lo primero es, ¿cuál es la definición de desnutrición y cuáles son sus respectivas clasificaciones? El marasmo, el kwashiorkor, el kwashiorkor marasmático. Luego los indicadores, qué es el peso para la talla, qué es la talla para la edad y qué es el peso para la edad. Y entender que esos valores como valores únicos y sueltos no significan nada, sino que se tienen que comparar con estos patrones que nos ha aportado la OMS. En tercer lugar, recordar cómo es la clínica, cómo es esa presentación clínica y que cada uno de esos síntomas tiene una clara relación fisiopatológica. Todo tiene una causa y para tratar ese síntoma se tiene que tratar esa causa. Y finalmente, que el tratamiento tiene 2 pilares fundamentales, evitar las complicaciones y cuando ya hay complicaciones, tratarlas. Y que se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha precaución, para evitar el síndrome de realimentación. Entonces, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, pues es el momento para hacerla. Bueno, Nelson, yo lo quiero felicitar, muy buen tema. La verdad, la desnutrición aguda, nosotros lo debemos entender desde la atención primaria en salud y desde las urgencias. En este caso, pues lo entendemos desde las urgencias, pero también lo debemos atender, pues, entender desde la APS. Y eso significa como tal medidas antropométricas y cuando tenemos un equipo multidisciplinario, la prueba de apetito y todos los protocolos que establece el IEP. Pero me pareció muy buen enfoque, pues muy buena revisión de tema y pues repito la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o algún reclamo? Hay una pregunta en el chat, creo. Cuando se presenta anorexia en un paciente con desnutrición aguda grave, ¿es por causas psicológicas o físicas? Es más que todo por causas físicas, como en el paciente que presenta esta desnutrición de manera aguda, pero pues ya por un periodo considerable de tiempo, pasa como por unos cambios hormonales en los que ya no va a haber como este esquema hormonal
de construcción catabólico, sino que se va a mover como sea una forma un poco de supervivencia, ¿sí? Entonces no le interesa al cuerpo como construir y crecer, sino que le interesa sobrevivir. Y en ese como coge sobrevivir, como que se afectan ejes hormonales que afectan pues el hambre. Esa es la razón de la anorexia. No sé si me hice entender. Sí, Nelson, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja? Pues Nelson, como usted ve en los comentarios, solo elogios. Pues yo creo que abordó muy bien el tema, la verdad. Y la desnutrición aguda no es una patología fácil de manejar. Toca tener en cuenta diferentes contextos, diferentes edades, pero usted lo logró abordar de una muy buena forma, teniendo en cuenta antropometría, clínica y un posterior tratamiento. Entonces, pues yo creo que podemos cerrar la sesión por el momento. Listo, entonces muchas gracias a todos por venir y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.